Muchas gracias nuevamente, doctor Victoriano. Qué bueno, ¿verdad? Estar aquí, poder compartir nuevamente con Unachi. Ya perdí la cuenta desde hace rato de todas las cosas que hemos hecho juntos, ¿verdad? Desde hace varios años. Siempre nos encontramos, ¿verdad? Este equipo. Me da mucho gusto, ¿verdad? Poder tener acá en línea a los colegas que cursaron el diplomado, que en algún momento incluso hasta fueron mis profesores. Aquí está la doctora Dolores Vélez Jiménez, fue mi profesora en un postdoctorado. Bueno, doctor Rubén, doctor Elizabeth Román, doctora Angélica, doctora Ana Jimena. Estamos, ¿verdad?, en un equipo de doctor Gustavo Díaz, eh, eh, un equipo, profesor Hanner, que está aquí conmigo aquí presencialmente, profesor Luis Martínez. Bueno, yo creo que estamos, eh, de todo el equipo del diplomado. Me da gusto pues compartir seguramente con la grabación también para los profesores de UNACHI, tal como fue la invitación del doctor Victoriano. Yo creo que esta es una oportunidad para seguir reflexionando sobre la temática central del diplomado. Yo voy a compartir pantalla para poder eh, comunicarnos mejor, ¿verdad? Y, ya. Ok, quiero preguntarle si todo está ok, o sea, de audio, si está viendo la presentación. Sí, doctor. Sí, bueno, ya parece que hice la charla porque aquí tengo enfocado gracias, o sea que ya me voy, nos vemos. Entonces, ok, vamos. La, bueno, la temática, ¿verdad? Yo diría que es como si fuera una retroalimentación del diplomado que todavía está en proceso, ¿no? Estamos en el proceso de cierre porque eh, lo titulé Resultados de aprendizaje de una didáctica dialógica para formar docentes e investigadores. Bueno, en este momento estoy presencialmente en la Universidad Popular del Cesar. Desde aquí estamos en la oficina técnica del aula virtual donde siempre me dan apoyo. Eh, el grupo de investigación responsable, ustedes saben que hubo un equipo. No, bueno, hubo no. El equipo está todavía. La doctora Dolores, que está aquí, hace parte de ese equipo. La doctora Betsy, ¿verdad? González, la profesora Sorciré está aquí. Entonces, que son miembros, ¿verdad? Activos del grupo de investigación potencialidad dialógica, que está reconocido en categoría A por mi ciencia y él, vamos a llamarle responsable científico de la propuesta. Hay que darle agradecimiento a la Universidad Popular de Cesar, a la Vicerrectoría de Investigaciones que hizo posible el desarrollo del diplomado y especialmente, por eso está ya un pendón de fondo al programa de sociología. Agradecimiento a la doctora Josefina Cuello por incorporar el diplomado pues, al quehacer de la docencia e investigación del programa. Bueno, no sé si la diapositiva pasó, si están viendo una diapositiva que dice problema, ¿sí? Si es esa la que se está pasando en este momento, ¿verdad? Ah, No sí, está en un doctor. porque hay veces que se queda la diapositiva anterior, la que está, en este momento hay un En cuadro. este momento está la que dice problema, estudiantes de sociología, Esa, docentes universitarios. perfecto, esa es la que necesitamos en este momento. Miren una cosa, bueno, para sacar cuenta, eso fue en julio, cuando hicimos la conferencia inaugural de UNACHI para un evento también de profesores. En julio, yo presenté una ponencia
Y uno de los elementos, ¿verdad?, de esa ponencia era como dar resultados parciales de un proceso investigativo. Todavía sigue abierto ese proceso investigativo con estudiantes universitarios. Fue un proyecto que comenzó desde el 2013 todavía y se han hecho en varias universidades. Se ha ido trabajando sobre todo con estudiantes de epistemología, de metodología de la investigación, como 5 programas desde contaduría pública, administración de empresas, negocios internacionales. Ahora estamos en sociología, administración turística, ¿verdad? Y hotelera. Con todos esos grupos hemos estado desarrollando procesos investigativos, especialmente sobre el tema de comprensión lectora, ¿ya? Y, eh, y comprensión lectora sobre la ciencia, alrededor del tema de método científico. Hemos utilizado incluso los mismos materiales para evitar sesgos. Pues los resultados de investigación, yo solamente estoy recordando lo que ocurrió hace un año, o bueno, hace meses, el año pasado. En los resultados, pues, de investigación, encontramos que el nivel mínimo, ¿verdad? Te agradezco los micrófonos, que aquí hay algo abierto, está sonando como un teléfono, algo así, ¿ya? Hace en la evaluación dentro de la rúbrica que hemos estado aplicando para medir comprensión lectora, el, digamos, el mínimo es 380 de calificación. O sea, 380 es perder dentro de la convención de la rúbrica que estamos aplicando. Eh, y bueno, y eso pues nos enciende alarmas, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, eh, en pruebas internacionales, hemos estado, ¿verdad?, quedando rezagados, incluso hasta hemos tenido el último puesto en, en comprensión lectora, ¿ya? Y bueno, esta investigación que fue retomada acá por la Universidad Popular del Cesar en un proyecto aprobado por convocatoria, ¿ya?, de proyectos internos, ¿no? Hemos estado viendo que hay un problema gravísimo porque incluso no nos hemos metido con ese tema en las pruebas, con respecto a la preparación a las pruebas de estado, ¿ya? Si no tenemos comprensión lectora, o sea, no se trata de comprensión lectora en sociología o en otro programa. Si no tenemos comprensión lectora incluso en matemáticas, como diría eh, un psicólogo nuestro, que también es experto en temas de pedagogía dialógica, eh, subiría. eh, si no hay comprensión lectora, también hay problemas con las matemáticas, ¿no? Con las competencias en esa área. Bien, aquí tengo 5 aspectos que resumen qué fue lo que se encontró. O sea, es algo muy condensado para todas estas investigaciones que se han estado haciendo, digamos, en escenarios diferentes. Uno se hizo con la Universidad Autónoma del Caribe, otra vez, o sea, que fue donde se inició en el 2013. Después se hicieron trabajos en la Universidad Libre de Barranquilla, y ahora estamos en la Universidad Popular del Cesar. O sea, hemos hecho la continuidad de la investigación. A veces hemos agregado otros elementos, otros instrumentos, ¿verdad? O otras técnicas de investigación, pero siempre hemos estado estudiando, ¿verdad?, el tema. Y nos preocupa, por ejemplo, estos resultados que fueron planteados en la charla anterior, que está grabada en el canal de la Fundación Consultiva del Talento Humano. También se publicó en un evento de investigadores, experiencia investigativa de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y del Centro de Investigación de Ciencias Sociales que tiene acá la Universidad Popular de Cesar. El año pasado se presentaron los resultados de investigación. Actualmente hay una publicación que está para salir, está en inglés, con los resultados también del mismo proyecto. Los resultados parciales, porque es un proyecto que está abierto, sigue abierto, y que incluso
esta charla es para decirle que aunque no se aplicaron esos instrumentos, en el caso del diplomado, para formación de docentes, ¿verdad? Investigadores desde la perspectiva de didáctica dialógica, si así se quería, es muy posible que tengamos, o sea, que no haya una diferencia sustancial entre ambos grupos. Estudiantes, imagínense, de sociología, que son los que tengo aquí referenciados, ya con respecto a todos los participantes en el diplomado, que la mayoría obviamente eran docentes, muchos de ellos con nivel de doctorado, muchos de ellos con postdoctorado incluso. En el caso de los estudiantes de sociología encontramos que cuando leen, vamos a suponer que se le entrega un artículo sobre, bueno, ¿qué es el método científico? No, y tienen otros referentes, otros artículos, otros libros, ya, dice, no establecen conexión entre temas. Eso es terrible, y no solamente, digamos, en la lectura, en términos de textos, ¿verdad? De escritura, sino en términos de eventos. O sea, si nosotros no podemos conectar, yo vengo de una clase en este momento de introducción a la ciencia, tecnología e innovación, a ver si podíamos, ¿verdad? En la misma clase, uno intenta como conectarle hechos, eventos, a veces del mismo escenario donde uno se encuentra, qué tipo por ejemplo, de relojes de pulsera utilizamos, cuál es la tecnología ¿verdad? Que se utiliza, aún de la misma marca, que el uno es digital, que el otro es automático, y bueno, y cómo, incluso en el contexto donde estamos, Valledupar, Colombia, algunas cosas que no se ven desde regularmente cuando se estudia tecnología, como decíamos ahorita, las casas de bareque, ahí queda, algunos dirán, "Bueno, ¿qué es eso de casa de bareque?". Es una especie como de casa de barro, ¿ya? O cosas como los anafres, ¿verdad? Y bueno, y claro, los anafres, y que hacen parte, ¿verdad? Del contexto, y que son, ¿verdad? Elementos también tecnológicos. Entonces, bueno, ¿cómo conectamos todas esas cosas? Imagínense la conexión de hechos como por ejemplo la relación entre la mortalidad eh, de, la, de las gripes estacionales, de la influenza, ¿verdad? Que todos los años y para una cierta época del año y en ciertos países, ¿verdad? Con respecto al tema de los afectados por COVID, o sea, cómo se puede establecer una correlación entre una cosa y otra. ¿Ya? Gran parte del problema de la ciencia es precisamente conectar, ¿verdad? Operacionalizar variables, relacionar variables. O sea, si no podemos conectar hechos, o sea, si no podemos conectar, por ejemplo, economía con administración, y eso que está en el mismo marco, ¿verdad?, de disciplinas, o si no podemos conectar, por ejemplo, sociología con antropología, incluso conexiones que aparentemente son distantes. Aquí que en estos momentos creo que hay 3 profesoras de enfermería conectadas en esto. Si no podemos conectar el problema de la salud, y no solamente el tema de la salud pública, o sea, si no podemos conectar el problema de la salud con el problema sociológico, es más, con el problema psicológico, con el problema antropológico, entonces tenemos visiones reducidas de la realidad, tal como lo pensaría desde Morán, ¿verdad? O sea, se reduce y se simplifica la realidad porque no tenemos la capacidad de abstraer. Incluso eh, en la Universidad del Norte, hace unos años, se hizo un estudio sobre el nivel de pensamiento formal, de acuerdo, bueno, a la teoría piagetana y todo ese tipo de cosas. Resulta que gran parte de los bachilleres de aquí del Caribe colombiano no alcanzan a tener ese nivel de pensamiento formal, o sea que están más en el pensamiento concreto. Y desde el punto de vista sociológico, pudiéramos decir que entre pensamiento restringido como concreto y pensamiento elaborado como, ¿verdad? Como episteme, como abstracto, hay una distancia enorme, o sea que gran parte de los estudiantes que nosotros estamos recibiendo, sobre todo en los primeros semestres vemos eso, que no alcanzan, ¿verdad?, a eh, ver más allá de lo perceptible, o sea, más allá
de la noticia más allá de la información. Y siempre el conocimiento es un conocimiento que se genera, cuando estamos hablando de conocimiento de tipo epistemológico, se genera sobre la base de cuestionar la realidad, o sea, dudar sobre la realidad, sobre esa misma percepción natural de la realidad, como cotidiano, como doxa, y la teorización, que es la conexión de todos un marcos conceptuales sobre esa realidad y conformando teoría. Entonces, vemos que la actividad docente está centrada en la transmisión de información y no en estimular el pensamiento crítico. Yo, digamos que inicié una asignatura acá en el programa de sociología como pensamiento crítico social. Es, bueno, cómo desde lo más cotidiano podemos tener la capacidad de ir elaborando, relacionando, contextualizando, conectando disciplinas, etcétera. Ese es el primer problema que encontramos allí en el caso de estudiantes de sociología. Para el caso fueron estudiantes de sociología de segundo semestre. Tampoco asumen un criterio sobre la lectura o los objetos de aprendizaje. Entonces, o sea, se lee y no se asume posición sobre lo que lee. Entonces, si uno le preguntara, bueno, ¿estás de acuerdo, estás en desacuerdo, o por qué estás de acuerdo, por qué estás en desacuerdo con eso? O sea, no hay opción, no hay respuesta. Es como si estuviéramos en esa perspectiva conductista de verdad, estímulo y respuesta. El estudiante terminó respondiendo instrumento, y ese es uno de los grandes peligros precisamente con estas pruebas internacionales, que el estudiante se esté condicionando a responder, ¿verdad? Y obviamente, entre comillas, correctamente, pero sin comprender. Entonces, porque lo leyó, porque lo estudió, porque así debe ser, pero y ahí es donde incluso la pandemia, o entre comillas pandemia, ¿verdad? Por el COVID-19, nos alarmó, porque vimos en la misma, y eso pues se discutió en su momento, en el mismo marco de profesionales de la medicina, que no pudieran entender, y perdonen la expresión, por ejemplo, la diferencia entre las llamadas vacunas que se están administrando y se siguen administrando, con lo que realmente es una vacuna, desde el origen mismo de la vacuna y lo que significa, ¿verdad? Digamos, la tecnología de poder atenuar virus, y no encuentran diferencia incluso sobre las dos o más tratamientos. Entonces, otro elemento, ¿verdad? Es la no aplicación de lo aprendido a su contexto inmediato. O sea, que la teoría, entre comillas, ya, se adopta, y que puede ser la teoría del profesor o del marco teórico en el cual el profesor se instala, y que haya imposibilidad de entender la realidad desde no solamente un marco, sino desde diversidad de marcos, ¿verdad? Teóricos. Entonces, obviamente, como nuestra docencia es una docencia más que todo basada en la transmisión de conocimiento, pues queda mucho más distante el tema de la aplicación. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué sabemos? Por poner un ejemplo de contexto, o sea, tenemos un programa de administración turística y hotelera, pero ¿qué sabemos nosotros de las etnias alrededor y de las posibilidades, digamos, de desarrollar ecoturismo, enoturismo y bueno, y todo, agroturismo y todos estos elementos? Y resulta que cuando estudiamos turismo estamos pensando en las ofertas turísticas y en los tipos de turismo que no tienen que ver con el contexto. Entonces, obviamente esto es grave, porque el estudiante está aquí en Valledupar, en el departamento del Cesar, en el Caribe colombiano, en Colombia, y que todo, o sea, de acuerdo a la región, a su desarrollo tecnológico, a la cultura, o sea, deben tener un conocimiento, ¿verdad? Específico, con unos perfiles, etcétera, pero eso no lo vemos dentro
dentro de incluso las prácticas docentes. O sea, aquí no es echarle la culpa a los estudiantes, porque este es un problema de todos. Es cómo, ¿verdad? Venimos desarrollando una educación con, como diría Falborda, con una fuerte componente de colonialismo intelectual, ¿ya? Cómo se nos imponen currículos y el profesor incluso cae en la trampa de la transmisión de lo que pudiera llamarse educación bancaria desde el planteamiento de Paulo Freire, ¿verdad? Los estudiantes no superan la descripción en la lectura, en la observación. Entonces, si, si se lee, no se tiene, digamos, las habilidades para elaborar un ensayo, por ejemplo, sobre lo que lee. O sea, cuando uno le dice elaborar un ensayo, lo que hace es repetir lo que ya está escrito allí. O si no es un ensayo, porque no, o sea, no todo es lectura, vamos a pensar que es observación. Si le decimos, bueno, ahí está la realidad, escriba sobre la realidad, sobre lo que observa, no se supera ese marco descriptivo de la observación, o sea, no se pasa a un nivel interpretativo, tampoco se llega a unos niveles comprensivos y a niveles explicativos. Entonces, vamos a decir que este tipo de formación lo que hace es de alguna manera reproducir la condición de pobreza, porque es un lugar común, ¿verdad?, entre nosotros, eh, no, ¿verdad?, solucionar problemas, porque de alguna manera, profesionalmente hablando y mucho más en investigación, nuestro perfil es resolver problemas, o sea, problemas de la realidad y problemas de conocimiento. Entonces, ni problema de la realidad en términos profesionales, ni problema de conocimiento en términos de ciencia. Entonces, ese es un cuarto elemento allí, ¿verdad? Que de los resultados de estas investigaciones que hemos estado haciendo, que son preocupantes. Un quinto elemento es que solo cuando se les confronta con las evaluaciones formativas en cada clase, reconoce que hay problemas de comprensión y bajo nivel de pensamiento científico. Yo he estado, ¿verdad?, creando grupos, aplicando obviamente las estrategias didácticas, ¿verdad?, dialógicas y tratando de enfatizar que el papel del estudiante más que todo es pensar, no es repetir, o sea, los materiales, no es la abundancia de materiales lo que, y de manejo de bibliografía lo que realmente cuenta dentro de un enfoque de este tipo, sino el uso que le da las muchas posibilidades que los materiales les ofrecen y sobre todo la búsqueda del estudiante de los materiales que considera pertinentes. Entonces, hago pues el ejercicio de reunirme con grupos de estudiantes como para valorar la experiencia, ¿no? Y ellos mismos, o sea, los resultados sería extenso, pero voy a mostrar allá en la última diapositiva como el esquema de ese ejercicio que yo hago con los estudiantes de evaluar todo, ¿no? De evaluar todo el proceso. Eso incluye evaluar al profesor, evaluar los materiales, evaluarse ellos individualmente, colectivamente, todo eso. El mismo evaluar el mismo sílabo que se utilizó, ¿ya? Tenemos que los mismos estudiantes reconocen que hay problemas de comprensión y bajo nivel de pensamiento científico. Eso con respecto a pregrado. Y esto que estoy diciendo para estudiantes de sociología aplica para todos los años que tenemos haciendo estos mismos como estudios de caso, ¿verdad? Con estudiantes de otros programas. Bien, vamos a pasar a docentes universitarios. Algunos de ustedes dirán, bueno, miércoles, Miguel nos estaba que utilizando el conejillo de Indias allí como para hacer un estudio. Bueno, inevitablemente cuando uno está instalado en un proceso investigativo, o sea, aprovecha todas las posibilidades que tenga para avanzar. Entonces, esto no es concluyente lo que voy a decir, no es concluyente, es elemento, vamos a asumirlo hipotéticamente. Estos 5 elementos que están aquí como se están en el aula virtual que utilizamos para el diplomado. Cuando hicimos el primer módulo,
aspirábamos que cada vez que termináramos un módulo de los 8 módulos del diplomado en formación, ¿verdad?, de docentes e investigadores, o didáctica dialógica para la formación de investigación, de investigadores, aspirábamos a hacer una videoconferencia con el tutor que estuviera allí, ¿verdad? Tuvimos 4 tutores, o sea, cada tutor, al final de su módulo, hacía una videoconferencia, sobre todo para hacer el proceso de retroalimentación, de cómo vamos. Bueno, ¿qué pasó? Que el primer módulo, al terminar el primer módulo, cuando fuimos a ver qué estaba pasando con los foros, nos dimos cuenta que realmente estábamos como repitiendo el comportamiento del pregrado, ¿ya? ¿Qué encontramos? Que no se evidenciaban hilos de conversación en los temas abordados. Es decir, cada quien colocaba algo ahí en el foro, sobre la temática del foro, teniendo en cuenta que también era casi obligatorio porque la participación en los foros equivalía como a la asistencia al diplomado. No se evidenciaban esos hilos de conversación, es decir, no había réplica, alguien escribía. Cuando se les comenzó a decir, bueno, pero debemos hacerlo, bueno, ya aparecieron algunos profesores que sí le hacían réplica, pero podríamos observar, porque la plataforma está abierta, si realmente hubo un tema o alguna vez algún tema, alguien dijo algo, alguien escribió algo, y que, caramba, de varias decenas de docentes que estábamos allí, que se mantuviera una discusión sobre el tema. O sea, no hubo foro. O sea, en el fondo es como si no hubiese foro, ¿ya? Pues si no, no sé, panel, ¿ya? Cada quien planteando una cosa diferente. Así que hubo poca réplica en los foros, ¿ya? No está clara la relación entre los aportes, ¿verdad?, de cada uno en esos foros. O sea, la parte más importante del diplomado fueron los foros, ¿ya? Más que el material que cada quien colocó ahí. Yo coloqué bastante material mío porque precisamente la propuesta como ejemplo, era la didáctica dialógica que la venimos trabajando ya de hace rato. Vamos a utilizar, pero podía ser cualquier otra didáctica para la formación de docentes investigadores. Entonces, ok, eh, en el marco del diplomado, no hubo claridad entre los aportes y los asuntos de la docencia investigativa. O sea, no, ya, o sea, muy poca referencia, fue muy débil, para decirlo así, hasta la terminación. Claro, obviamente todavía estamos en proceso de evaluar eso, ya, que lo que se dijera, ¿verdad?, allí fuese producto de la misma vivencia y de la misma experiencia del docente, ¿verdad?, dentro de su aula, ya. Así que, en otras palabras, seguimos el proceso de descontextualización que lo observamos también en el pregrado. Otro elemento, es necesario, por lo menos en el marco de lo dialógico, ir superando el individualismo para avanzar hacia un pensamiento divergente ligado a la comprensión participativa. O sea, a ver, o sea, cada quien se ocupó de lo suyo, ¿ya? O sea, como que cada quien hizo un diplomado diferente, o cada quien, o sea, no hubo el proceso, vamos a decir, de construcción colectiva de conocimiento, o muy poco. Si estamos hablando de lo dialógico, pues lo dialógico precisamente invita a la construcción, ¿verdad?, de conocimiento, a la participación. Ahí hay una categoría, comprensión participativa. ¿Habría algún artículo sobre esa reflexión epistemológica? No se dio. Sencillamente, si nosotros no abrimos los espacios a la participación, pues mucho menos posible o probable es que se generen esas ideas que surgen de la sinergia, de relacionar un tema, ¿verdad?, con otro, de fusionar, de articular, de innovar, o sea, no, si se dio muy poco. O sea, yo asumí el diplomado también como un diplomado para mí, como yo mismo estar haciendo el diplomado, como hizo el ejercicio también la doctora Dolores, como la doctora Sociret también hizo el ejercicio. O sea, éramos, vamos a decir, docente y estudiante al mismo tiempo, ¿ya? Y, y en la
O sea, no es que no haya aprendido de todos ustedes o de los que participaron en el diplomado. Sí, uno aprende, pero es de la que realmente de lo que se trató del diplomado fue generar espacios de construcción colectiva de conocimiento. O sea, ¿cómo podemos nosotros con cualquier programa, con cualquier disciplina, convertir ese espacio en un espacio de construcción colectiva de conocimiento? O sea, ¿cómo hacer? No es sumar y aprender del otro, no. Es qué nuevo se puede generar desde la interacción. O sea, ahora, si no interactuamos, entonces no hay esa posibilidad de generar lo nuevo. ¿Ya? Entonces, si hubo baja participación en los foros, si no nos leemos, entonces los profesores universitarios muchas veces no nos leemos, a veces ni dentro del mismo programa, dentro de las mismas líneas de investigación, no nos leemos, mucho menos discutimos. Y, y regularmente la discusión casi que se sataniza, se piensa que es algo que es indeseable y no hay ciencia, ¿verdad? Sin pensamiento crítico, sin participación, sin exposición, sin réplica. Así que ese es otro elemento, ¿verdad?, encontrado allí en los foros. Que también hubo baja participación, ¿verdad?, total en los foros. Bueno, mire, esto que está aquí, no voy a hablar de eso porque eso queda además la diapositiva y eso está articulado a algunos productos, por lo menos a algunos de los productos de investigación que se utilizaron para el desarrollo del diplomado. Ahí hay como una taxonomía ¿verdad?, para la comprensión de texto y para la composición de texto que se convierten prácticamente en rúbricas para analizar el problema de tanto de la comprensión como de la producción textual. Ahí hay 8 dimensiones, ¿verdad?, de la racionalidad dialógica para poder entender. Vamos a decir que ese cuadro puede resumir como una especie del marco teórico o marco interpretativo del cual se abordó todo el diplomado. Vamos a decir que el primer parcial, vamos a pensar que estamos en un semestre, el primer parcial del diplomado fue el cuadro anterior. Este fue el cuadro, perdón, este. Ya, esos 5 elementos, como quien dice, no pudimos hacer la videoconferencia porque no hay esto, no hay esto, no hay esto. Resulta que hicimos un seminario un mes después, más de un mes después, porque eso fue como 2 o 3 de septiembre. En octubre, un grupo de profesores, creo que terminamos 17, hicimos hasta 5 videos, quedó grabado la experiencia y la evaluamos, es decir, la evaluamos de 6 formas diferentes. Y lo que voy a presentar allí, para algunos, pues ya es común esto, ¿verdad?, que les voy a leer, de lo que pudiera corresponder como a un segundo parcial. O sea, en otras palabras, estamos hablando de didáctica dialógica para la formación de investigadores. Llevábamos más de un mes de trabajo. Un grupo de profesores, por muchas razones, de parte técnica, laborales, habían quedado como rezagados el diplomado. Y entonces dijimos, bueno, vamos a nivelarnos para que continúe el diplomado, pero de paso se aprovechó para aplicarla o intentar la didáctica dialógica, ¿no?, para el seminario. Y se evaluó, o sea, todos evaluamos el seminario. Y esto que les voy a presentar es el resultado de esa evaluación y metafóricamente, por plantearlo así, diríamos que esto correspondería como al segundo parcial, el segundo momento, ¿ya?, de evaluación del diplomado. El tercer momento está en curso porque implica que cada quien debió escribir un artículo científico y entregarlo ilustrando un caso. Ahora, pudo ser un caso empírico, ¿verdad? Es decir, que de aplicación de instrumentos de investigación sobre base metodológica, teórica, etcétera, o pudo haber sido un artículo de reflexión. En eso estamos en proceso de evaluación que correspondería, digamos así,
al tercer parcial o al final. Pero voy a aprovechar, ya le decía, para tomar agua, pero no es tanto tomar agua, sino que me digan, esto serían como 3 personas, no más, ¿ya? Me hagan preguntas con respecto a lo que se dijo, ¿verdad? En esta primera parte de la exposición y lo que viene, ¿no? Lo que vendría. O sea, no quiero dejarla, o sea, para el final las preguntas, porque para el final, más bien lo que quiero antes que pregunta es que haya participación también de los que estuvieron los que están todavía en el proceso del diplomado. Entonces, eso pues nos permite también aproximarnos a un momento de evaluación. O sea que esta exposición es al mismo tiempo como una especie de devolución sistemática de la información en investigación acción participativa. Los enfoques dialógicos, desde donde yo lo veo, es precisamente con IAP, ¿verdad? Donde aprendemos todos, de todos. Así que ahora quiero, ¿verdad? Que se formulen algunas preguntas que me pueden ayudar también a desarrollar esta segunda parte. Y la tercera parte, ya y última, de la presentación de hoy sería la participación voluntaria de 2 o 3 de los profesores o estudiantes incluso que estuvieron vinculados al diplomado. Entonces, espero preguntas, o sea, no participaciones ahora, exposiciones, no, preguntas, por favor. Y dejamos ya para de último cuando lea estas observaciones, ¿verdad? Que fue digamos, el producto del seminario que se hizo en el mes de octubre, que lo llamamos Pensar la docencia desde una docencia para pensar. Bueno, abrimos las participaciones, por favor. Preguntas. Doctor, estamos es parte del problema de audio. Sí, ¿Me escucha? yo a usted lo estoy escuchando perfectamente en este momento. ¿Ya? El público pues está muy atento de la información que usted le brindó aquí por falta del tiempo, así en menos de un par de minutos sobre lo que es el programa del postdoctorado o de dialogidad investigativa, para que le haga la invitación a los dos profesores que están aquí en la sala. Sí, presencialmente hay un grupo, yo vi al iniciar, hay un grupo de profesores, ¿cierto? Entonces vamos a recibir preguntas de los profesores que están en sala, ¿ya? 2 o 3 preguntas también para contextualizar. Es que yo estoy aprovechando, doctor Victoriano, la invitación que me hizo para hablarles a un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí y invitar también quienes están conectados por acá, por Zoom, Renata Zoom, son algunos de los, digamos, participantes, profesores, en su mayoría, algunos son de aquí de la Universidad Popular de Cesar, pero ya le digo, otros son, están de otros países. Pero entonces le hacía la pregunta al grupo porque en algún momento me perdí que realmente en su sala hay un grupo de profesores. Sí, entonces, Correcto. si es posible, también desde los profesores que se acerquen allí al micrófono, ¿verdad? Donde, que están utilizando o el que está utilizando y poder hacernos la retroalimentación de lo que se ha dicho hasta ahora, de alguna manera conecta o se entiende o cómo se entiende desde allá, desde desde el marco de referencia, porque es que yo le estoy hablando al grupo, pensando también que son quienes han desarrollado un diplomado en docencia para la formación de investigadores, ¿verdad? Pero resulta que allá puede haber profesores que están como desconectados y este señor de qué está hablando, o sea, no.
Sí me doy a entender. Entonces, por eso Sí. las preguntas mismas me van a ayudar a contextualizar. Mm. Ellos están claros en ese sentido de los resultados de ese proceso educativo que se llevó a cabo. El punto es cómo hacer la participación para futuro en ese programa de la Universidad del Cesar. Si la universidad lo va a elevar nuevamente a la plataforma o va a abrir las inscripciones a nivel latinoamericano. Bueno, nosotros, este diplomado fue una donación de la Fundación Consultores del Talento Humano, que tiene también un centro de investigación que se llama Red de Ciencias. Dentro de Red de Ciencias está este grupo de potencialidad dialógica, que es, digamos, el equipo, uno de los grupos de investigación de Red de Ciencias. Pero nosotros quisimos hacer esto como extensión, siempre hemos hecho trabajos así, ya, por eso esto fue gratuito. Sin embargo, contamos, o sea, no solamente fue gratuito porque la universidad facilitó las plataformas y todo esto para hacerlo, y ahí implica que hubo gente trabajando, sino que los tutores, los que estuvimos como tutores, también estuvimos aportando gratuitamente a este proceso. No, ya este diplomado por lo pronto no se va a volver, por lo pronto no se va a volver a hacer. Y si se realizara, tendría que ser ya incluso eso fue conversado acá con la universidad, con algún costo, ¿verdad? Y del diplomado, un equipo de los que han hecho el diplomado y que tienen nivel de doctores, se les sugirió, se les presentó, se le hizo como propuesta, y eso se está gestionando también con varias universidades para eh, llevar, digamos, a cabo un trabajo de campo con este mismo marco de referencia en torno a una investigación internacional. Entonces, y también de manera gratuita, aunque últimamente pues se me está diciendo de que no, que es necesario, así sea una pequeña cantidad, $150, no sé, o más, exclusivamente para los profesores que hicieron la primera fase. O sea, yo estoy, porque ya una vez hicimos con la Universidad Popular Libertador con la UPEL, de allá de Venezuela, una vez hicimos un postdoctorado en currículum. Incluso, pues, todos, la fundación, por ejemplo, otorgó becas para eso, ¿ya? Bien, es posible que hablemos allá con la universidad suya, con la Universidad Autónoma de Chiriquí, para hacer este diplomado exclusivamente. En este momento no se tiene pensado volver a ofrecerlo. Esa es digamos, hasta ahora, hasta hoy, lo que se ha pensado. Bueno, entonces continuamos con la segunda parte del proceso, ¿cierto? Que es mostrar como los resultados de ese seminario de investigación. A ver, los profesores de allá de la Universidad Autónoma de Chiriquí, ya, les, como para contextualizar también un poco más el asunto, nosotros, uno de los grandes problemas que tenemos acá en nuestro contexto colombiano, puede ser aquí mismo, la Universidad Popular de Cesar, y yo me he ocupado por más de 30 años en la investigación. He trabajado para varias universidades como investigador, pero fíjese, como investigador, no como docente investigador. ¿Ya? Y es que un docente investigador no es un docente que investiga solamente, no. Acá es un docente investigador que forma investigadores, que es otro perfil. Regularmente hay un abierto ahí, ¿ya? Regularmente el perfil es que o somos docentes o somos investigadores, o somos docentes investigadores, pero
pero digamos, no articulamos la docencia y la investigación. O sea, cuando usted desarrolla un seminario, un curso, un sílabo, el proceso mismo de ese desarrollo de sílabo no construye el proceso investigativo. Y nosotros, la propuesta del diplomado es avanzar hacia eso. Por plantearle una cosa, en primer semestre, ya va a ser 2 años, primer semestre de programa de administración hotelera, turística y hotelera de aquí en la Universidad Popular de Cesar, en una asignatura llamada teoría turística, logramos que los estudiantes, no solamente con respecto al tema disciplinar de las teorías turísticas, sino que hicieran un ejercicio de investigación exploratoria, aplicando un marco teórico a los resultados, ¿verdad? De, de la aplicación de instrumentos, de técnicas, encuestas, entrevistas, observación, y participaron en coloquios, incluso en un evento de profesores, elaborando artículos científicos. O sea, regularmente un estudiante de primer semestre y citando más, porque leyeron más de 20 artículos científicos. Usted dirá, ¿y cómo se hace eso? Pues sí se hace, precisamente desde una docencia investigativa. O sea, sí se puede, ¿verdad?, generar procesos investigativos desde la misma cátedra. O sea, no es necesario las asignaturas de metodología de la investigación, ¿verdad? Los programas, porque fíjese que las universidades inventaron tener semilleros y otras cosas como un espacio aparte de la cátedra. O sea, la misma cátedra, en el mismo desarrollo de una asignatura se puede hacer investigación, ¿ya? El profesor Sanjuanelo Hanner está alzando la mano o se le había quedado alzada ahí. No, 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 sí, señor. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien, Sí, profesor? claro, le escucho perfectamente, dígame. Y ojalá que todos también me escuchen. Digamos, usted estaba hace un momento que si había alguna pregunta. Sí, señor. Bueno, digamos, eh, hay, hay varias preguntas que son pertinentes hacerse frente a una educación dialógica. Usted señaló 3 aspectos ahí en la diapositiva final donde los dejó. Quizás uno es la individualidad. Creo que por plantearlo de esta forma, un contraste, es decir, una de las grandes limitaciones que tiene el individuo, digo limitaciones porque por estar buscando la individualidad, pues termina olvidando de que es un individuo. Digamos, ahí quizás habrá una pregunta, pero más allá de esa pregunta del individuo y la individualidad, hay una pregunta que es bastante importante y fundamental hacerse en estos tiempos contemporáneos en donde estamos todos y todas evocados a los grandes avances que está generando la TIA. Y uno de ellos es cómo la educación dialógica puede ser otra posibilidad más importante que la misma inteligencia artificial, a pesar de que hay varias y digamos varios profesores que le llaman la atención a eso. A mí también me llama, pero me refiero es cómo podemos desde la educación dialógica, ¿sí? Generar unos puentes, unos caminos que permita, digamos, contrarrestar la inteligencia artificial, pero llevándola hacia el campo de la educación, donde no solamente el estudiante renuncia a pensar, a dialogar, por estar haciendo los trabajos a través de la inteligencia artificial, sino que la educación dialógica sea fundamental para implementarla y comprender no solo unos contenidos, sino también las realidades en las cuales cada estudiante está, incluso también el profesor. Creería que más aún en nuestro contexto colombiano o en el contexto latinoamericano, que es importante que se comience a tejer muy pronto esta educación dialógica para que nos permita aceptar las diferencias tal cual como se manifiestan en cada una de las sociedades. Entonces, digamos, ahí hay una pregunta que me parece fundamental hacerse. También hay otra pregunta que es clave también y es en el contexto neoliberal en donde estamos, cómo podemos hacer una educación
dialógica que nos permita ya no solamente aceptar las diferencias del otro, sino también a valorar lo que es el otro como tal. Digamos, sin estar pendiente de cómo paso por encima de él para poder hacer riqueza, por ejemplo. Que eso lo vemos fuertemente. Bueno, y usted lo dice a un principio de su exposición frente a las vacunas, por ejemplo, cómo se pone en riesgo la humanidad, ¿sí? En cuestiones de segundo, precisamente o en cuestiones de segundo o día o meses para contener un virus que está azotando a la sociedad en general. Pero digamos, ahí usted sabe muy bien que se esconde toda una serie de intereses. Entonces yo creo que hay miles de preguntas, pero que es importante contestarla desde la educación dialógica para que podamos contrarrestar todas esas anomalías o todas esas dificultades que cada estudiante y profesor se va chocando permanentemente en su proceso de formación y por supuesto en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las cuatro paredes en donde se comienza a interactuar el profesor con los estudiantes. Digamos, lo que quiero decir es que hay miles de preguntas, pero digamos, hay unas que otras que son más importantes hacerlas en este contexto en el cual estamos viviendo, que es bastante pertinente planteársela para mirar de qué manera podemos salir del laberinto en donde nos estamos pues metiendo de acuerdo a las circunstancias históricas que estamos viviendo. Y lo otro, esas dos preguntas y lo otro, más allá de todo eso, digamos, también agradecerle a usted aquí públicamente por generar estos espacios académico y de formación para la investigación, porque el mensaje es uno, yo creería que el mensaje sería uno, y ese mensaje que usted nos está compartiendo es que hay que seguir formándose. ¿Por qué? Porque estos tiempos en el que estamos, que son cada vez más inciertos, ¿sí? Cada vez más inciertos, para poder contener de alguna manera todos esos estados de incertidumbre, pues nada más y nada menos que se tiene uno que tener permanentemente formación profesional. Y este es un espacio en donde usted hace una propuesta que por supuesto nos invita a dialogar frente a todas esas multiplicidades de problemas y también de posibilidades de forjar aprendizajes para seguir asumiendo y afrontando todas las realidades en las cuales cada uno de nosotros estamos inmersos. Entonces, el segundo punto es ese, digamos, agradecerle por, por generar este espacio para seguir creciendo como profesionales y sobre todo formándonos para poder encontrar herramientas actuales y tecnológicas que permita realizar de la mejor manera nuestra formación, pero también nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Muchas gracias, profesor, y me complace mucho escuchar sus inquietudes y su ponencia frente a este evento que, vuelvo y digo, que no recalca que es importante seguir continuando formándonos en estos, en estas eventualidades. Claro, muchas gracias, profesor. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacerle como bueno, réplica, no, no es exactamente. O sea, voy a aprovechar lo que usted ha dicho para hacer un planteamiento muy general. Ya, yo pues entiendo, tenemos el mismo perfil, ¿verdad? Como sociólogos, que ubicó, digamos, la conferencia o el evento, ¿verdad? El espacio dentro de un contexto y es necesario siempre ubicar todo dentro de un contexto y me parece bien importante que hablemos brevemente sobre ese contexto político, económico, cultural que permea este proceso que tengamos. Entonces voy a hacer una referencia a eso. Continúo con sí, ocho componentes aquí del aspecto dialógico, de lo que es como la interpretación de lo que pasó en aquel seminario con docentes investigadores en el cual usted estuvo, ¿ya? Y terminaríamos, ¿verdad? Con participación de algunos docentes. Yo les voy a pedir el favor, no, ya, o sea, perdonen el abuso, no es obligatorio,
Quisiera de pronto escuchar a la profesora Nayimena Torres, que es de aquí, eh, a la doctora Ana María, Angélica María, perdón, Hernández, este, a la doctora Dolores, si es posible, ¿verdad? Bueno, tres o cuatro participaciones muy puntuales, ¿verdad? Tratemos de no, en todo este tiempo que vamos a tener, de no sobrepasar media hora a partir de este momento. El doctor Rubén está abriendo el micrófono. Bueno, que sean muy puntuales las participaciones ya al final. O sea, voy a abrir, porque ya sentía que estaba hablando como mucho, abrir los micrófonos. Usted oxigenó, de hecho me parece muy importante que se haya dado este gran paréntesis. Voy a aprovecharlo. Seguimos con la segunda parte, ¿verdad?, de la exposición y cerramos entonces con la participación de las personas que entre otras cosas, que están presentes en estos momentos, que es un puñado de los que terminaron, tienen algo que decirnos, pues es la propia, ¿verdad? La experiencia, ¿verdad? Vivida de lo que consideraron que fue el diplomado, porque el diplomado prácticamente cerró. Entonces, el comentario que quiero hacer, profesor, es que, a ver, yo me emociono mucho hablando de esto y no puedo hablar mucho en razón del respeto del espacio y de la temática, ¿verdad? Pero el mundo está entrando en este momento, o ha entrado en este momento, a una etapa tan crítica que aún estudiantes de sociología de octavo semestre no están mínimamente enterados. O sea, si usted le pregunta a un estudiante de sociología, ¿quién es Klaus Schwab? O qué es eso de Foro Económico Mundial, o qué es el grupo, el Club Bilderberg, o qué es eso de Nuevo Orden Mundial, o qué es eso de capitalismo de la vigilancia o capitalismo digital, o sea, si usted, yo hace días hice un ejercicio con 20 preguntas sobre cosas que, ¿verdad? ¿Qué significa eso que en el 2030 no tendremos nada y seremos felices, ¿verdad? O sea, si usted le pregunta cosas así, que lo estamos viviendo, ¿qué es eso de ciudades de 15 minutos? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es eso de, o sea, qué fue lo que se trató este año en el foro de Davos? El tema del control de la información. O sea, las implicaciones de la inteligencia artificial, todo eso. Vamos a decir, el desarrollo, entre comillas, sostenible, y si hay calentamiento global, y cómo es eso de la articulación de un capitalismo que utiliza la tecnología, ¿verdad?, altamente, y la explotación de combustible, etcétera. Se puede llevar una sorpresa tremenda, porque usted diría, bueno, porque los estudiantes de sociología o los sociólogos deberíamos estar muy empapados de qué es eso que se está armando, ¿verdad? Y que nos dice que en el 2030 vamos a hacer otro tipo de sociedad. Bien, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Porque es que si nosotros supiéramos, a ver, perdónenme que vuelva a poner ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que no se utilizara ibuprofeno, cuando posteriormente ya muchos científicos dijeron, utilícese el ibuprofeno para el tema de la pandemia. Cuando la Organización Mundial de la Salud dijeron, no hagan autopsia porque el virus se libera, y allá en Italia comenzaron a hacer autopsia, y miren lo que está pasando con todo, con los estados de trombosis generalizada y la miocarditis y todo ese tipo de cosas con el tema del COVID, y posteriormente con el tema de la vacuna. Cuando en algún momento, ¿verdad?, se objetó el tema de, ¿verdad?, de la intubación o intubación, ¿ya? Y lo que le preocupa, uno que no tiene el perfil, porque no es médico, no, ¿verdad?, no es microbiólogo, ¿no? Uno diría, bueno, inocentemente sigue las recomendaciones. Resulta que ya, el que sigue las recomendaciones, y si es un estudiante, con mucho más razón, si es un profesional de la medicina, siguiendo la receta, siguiendo la o sea, lleva a donde estamos en este momento, que no estemos enterados en el fondo de lo que está ocurriendo. O sea, nuestra educación, aún la que se considera emancipadora, porque el colonialismo intelectual europeo, el eurocentrismo, no, hemos sido engañados y estamos siendo engañados y seguimos engañados. Y una de las posibilidades de salir, y voy a utilizar una expresión muy, que ahora le llaman a eso ser, bueno, no apocalíptico, sino
tiene que ver con el tema conspiranoico, ¿ya? Que vivimos en una matriz, sí. O sea, existe la matriz, pero no la matriz de la película, o sea, existe la matriz cultural, o sea, el marco, ¿verdad? Ideológico que nos descontextualiza, que nos ha mostrado una realidad que no es la realidad y que hoy estamos en peligro de quedar en una condición, ¿verdad? De esclavitud mundial, por plantearlo de esta forma. ¿Ya? Y no nos estamos dando cuenta. ¿Ya? A ver, y cierro ahí. ¿Ya? Estudios sobre el impacto de Internet desde el siglo pasado, 30 años atrás, usted puede, 40 años atrás ya se habla, desde el 90 hay bastante estudios sobre qué tan positivo ha sido el Internet en la economía, el Internet en la educación. Es más, yo tengo dos trabajos presentados allá en Cuisit, España, sobre el tema de cómo aplicar, aprovechar las redes académicas como espacio de construcción colectiva, como espacio pedagógico. Eh, y a qué llevamos? Que definitivamente lo mismo que ocurre ya en el aula de clase aquí presencial se replica en los espacios de, de las mediaciones tecnológicas digitales cuando se nos había dicho que realmente íbamos a estar en un nuevo paradigma porque, ¿verdad? La posibilidad de interacción a través de, ¿verdad? De todo esto digital. Y resulta que la educación bancaria es igual aquí que allá. ¿Y qué es lo que cuenta? Capacidad de pensar. Por eso incluso una vez hice un video de que la peor pandemia es no pensar. O sea, si nosotros avanzamos hacia una educación dialógica, implica que no es el discurso del profesor ni es el discurso de nadie, es la actitud científica, la capacidad crítica y creativa, ¿verdad? Del estudiante, las posibilidades que tenemos todos, ¿verdad? De construir y avanzar. Ahora, hay hechos positivos, por ejemplo, frente al tema del COVID, allá en Europa surgió, por ejemplo, Médico por la Verdad, o periodistas también por la verdad, acá en América Latina como USAP, son miles de personas que están resistiendo, están diciendo, espérate un momentico, tienen secuestrada la ciencia, vamos a, vamos a debatir. Las universidades no debaten, no están debatiendo, no debatieron realmente el tema de la pandemia. Y esa es una prueba, ¿verdad?, de a qué nivel hemos llegado. Pero esa es otra charla, precisamente en otros escenarios. Pero es el ejemplo de lo que usted está planteando, de que si nosotros estamos mire, y con esto termino esta parte. Si nosotros estamos en el departamento de Sahara, que tenemos una de las riquezas étnicas, de pronto el departamento más rico étnicamente, ¿verdad? En Colombia, las diversas tribus y resulta que la sociología está de espalda, que me temo que sí, a todo eso que pasa allá, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociólogos? O sea, estaríamos descontextualizados. Si nosotros estamos pendientes por lo que se produce en otro lugar o tratando de imitar lo que hay en otro lugar dentro de visiones desarrollistas, etcétera. O sea, miren un ejemplo, el presidente nuestro, el presidente Petro. El presidente Petro pensará ganarse, no sé, un premio Nobel de Paz, ya alguien lo sugirió. Ya está alarmado por el calentamiento global, quiere salvar el planeta. Hombre, ¿por qué no arremete contra China? Que es quien contamina más el mundo, es el país más capitalista del mundo. Vaya y arremeta contra eso. Pero resulta que nosotros está destruyendo gran parte de la economía nacional. Hay ingresos, ¿verdad?, que proceden de Ecopetrol, que es una de las empresas más grandes de Colombia. Por lo menos hay 600.000 pequeños, incluso accionistas de Ecopetrol ahí. O sea, y si no entendemos, o sea, si nos dejamos colonizar por un discurso, el Premio Nobel de Física del 2022 dice que no hay tal calentamiento global, Premio Nobel de Física, y como ello hay decenas, ¿ya? Y más, hay miles, pero entonces el punto es, bueno, ¿a quién creerle? No, no, el problema no es a quién le creemos, sino vamos a debatir, ¿ya? Vamos a debatir, ¿ya? Y tomamos las decisiones sobre la base de debate, pero una ciencia que no debate, o sea, imposible. Una educación que no debate, ¿ya? Ahí está la gravedad del problema que tenemos. Para ir, porque les dije, voy a tener que abreviar bastante, que quiero escuchar a varios profesores acá, ya el cierre, o sea, que el cierre no lo haga yo, sino que lo hagan los profesores que estuvieron en el diplomado,
Estos elementos que voy a leer fueron encontrados en el segundo momento del seminario, ¿verdad?, investigativo con un grupo de profesores. Habían varios profesores de México, varios profesores de Venezuela, Panamá y Colombia. Ahí estuvimos, ¿verdad? Ok. Uno, perspectiva conceptual. El individualismo impide la emergencia de lo ideológico, favorece las exposiciones. Es decir, cada quien, nosotros están en el argot, ¿verdad? Decimos, no, la carreta, ¿verdad? O sea, el profesor dio su discurso, ¿verdad? Listo, se lució bueno, muy buen profesor. Pero ¿qué pasó con la participación? ¿Ya? Muy baja. ¿Ya? Preguntas, la pregunta, o sea, a ver, si uno ve aunque no estemos de acuerdo con eso, el tema del método científico comienza con una pregunta. Si uno ve las metodologías de la investigación, la formulación de un problema de investigación es fundamental. ¿Cómo es que haya academias sin preguntas? Entonces, estamos adoptando posiciones, es que ni siquiera en la teología, porque, bueno, yo no soy teólogo, pero sí soy creyente, ¿ya? Y yo digo, bueno, si yo tengo la Biblia, o sea, yo no tengo por qué aceptar tu interpretación, está bien, tú tienes tu interpretación, pero es que yo tengo el mismo texto, vamos a ver, yo también puedo hacer una exégesis, yo también puedo hacer hermenéutica, y vamos a ver si entiendo, si entendemos lo mismo, ¿ya? Perspectiva lógica. Las preguntas son clave para generar reflexión de la práctica docente y en caso de la investigación. O sea, nuestra docencia está más en las respuestas que en las preguntas. ¿Ya? Y estoy diciendo cosas que sucedieron y que fueron validadas con investigación, ¿verdad? Con el seminario investigativo que hicimos aquí con los profesores. Lo hicimos virtualmente. Todo esto está en la web. O sea, se le puede enviar los seminarios. Creo que son 5 videos de esta parte de la que estoy hablando en estos momentos. Perspectiva metodológica. Abrir los espacios para recibir los aportes de los participantes. Crea condiciones propicias para superar, educar desde la visión del docente. ¿Ya? ¿Dónde están los materiales? Mire, los foros fue lo más importante no fueron los contenidos míos, con mucho respeto, yo admiro mucho, ¿verdad? Aprecio mucho a los colegas, a la doctora Dolores, le tengo mucho agradecimiento, pero lo principal fue lo que pasó en los foros. ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, que la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de aportar, de agregar valor, ¿verdad?, al conocimiento. Déjeme ver que esto no quiere pasar, ¿qué hago aquí? Para los otros puntos. La perspectiva nociológica. Dice, lo dialógico y especialmente el pensamiento divergente emerge o se facilita desde la participación. A ver, ¿a qué le estamos llamando aquí pensamiento divergente? Esa integración, tanto cognitiva como cognitiva, que surge con la participación. O sea, la idea nueva, pero que surge en el escenario. Porque es que, o sea, si nosotros no discutimos, no conversamos, no, entonces nunca va a surgir algo propio, pero de los dos. No es que alguien, ¿verdad?, dijo, aquí está, se iluminó el insight, la revelación, la intuición. No estoy hablando de eso. Es lo que surge como un producto del grupo. En IAP se utiliza mucho eso. O sea, lo que se quiere en la IAP precisamente es integración de saberes, ¿verdad? O sea, cómo surge un nuevo conocimiento ¿verdad?, teniendo en cuenta espacio participativo, ¿ya? El aula debería hacer eso. Ustedes verán que en diplomado poco se dio eso, poco se dio eso. En el seminario, poco se dio eso. Perspectiva ontológica, la participación es multifactorial dentro de un contexto, puede estar relacionada con el tiempo, el espacio, la temática, y eso es cierto, que hay personas que son tímidas, que hay personas que de pronto no tienen el saber disciplinar en ese momento ¿verdad?, para la participación. No, que el espacio, fíjense cómo estamos diciendo, yo tengo un compromiso inmediatamente, ¿verdad? Ya debía estar cerrando hasta las 2:15, miércoles, no podemos discutir más porque es que a las 2:15 me tengo que ir. Pues todos esos son elementos, ¿verdad?, que pueden, ¿verdad? Pero es que fíjese, cuando uno utiliza aula invertida, ¿ya? La clase de uno no necesariamente son las 2 horas que le programaron, o sea, la clase de uno sigue hasta la madrugada, todo el tiempo, o sea, hay un momento, ¿verdad?, sincrónico para desarrollarlo. Bueno, perspectiva evaluativa, bueno, ese es un párrafo bastante largo. Aquí está Rosana Mercado, Elvia Rosa López, Julio Manuel Olivares, Luis Martínez. Varios de ustedes están aquí en estos momentos. Janes Juanel Obregón, que acaba de hablar. Anderson Rondón, Ana Jimena Torres está por aquí. Ok, estuvieron haciendo parte de un equipo de evaluar.
ya el proceso de ese seminario. ¿Ya? Eh, el- yo hice varias evaluaciones, incluso de corte cuantitativo, se evaluaron también cualitativamente. O sea, y lastimosamente decimos, o sea, llevando eso a calificación, como somos profesores de 1 a 5, la calificación que obtuvimos fue de 2,75. Como decimos aquí en el Caribe colombiano, no nos rajamos o nos partimos. 2,75 de 1 a 5. O sea, ¿cómo andamos en términos del Muy buenas rendimiento? tardes. 2,75. O sea, a ver, ¿qué es lo? Porque uno tiene que verle como el lado Ajá. amable de la cosa, ¿ya? Y el lado amable del asunto es que, Muy buenas tardes, doctor. En la Facultad de Ciencias de la Educación, la más cordial bienvenida, que ya se la dimos, y un agradecimiento eterno por su participación. La sala estuvo muy anuente a todas sus informaciones y explicaciones. Estamos iniciando el primer semestre, el motivo por el cual nos estamos organizando. Hoy fue un día de mucho provecho, de mucho valor, porque estábamos en el área de investigación e innovación y le prometemos que próximamente lo tendremos cuando vamos a realizar los seminarios taller y de allí las capacitaciones a nivel ya de la facultad y de las diferentes temáticas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y que pasen muy buenas tardes. bueno, muchas gracias, doctora. Pues la Universidad Popular de Cesar ha querido, ¿verdad?, tener ese detalle con su universidad, participar dentro de este proceso de inducción. Entiendo por el doctor Vitoriano que es eso, ¿verdad? De la inducción de los nuevos profesores de UNACHI, entiendo que es así, ¿cierto? Y bueno, muy complacido de esto. Yo le voy a continuar con los profesores unos minutos más, con los profesores diplomados que los invité, y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Sí. O sea, no cierro los micrófonos en este momento para Miguel, poder, sí, cómo no, muchas gracias. gracias. Pronto le hago llegar la certificación. Sí, es que el grupo, la sala estaba comprometida y el Sí, material que usted nos hace llegar. Así que agradecido, doctor. sí. Y a la sala, mil disculpas. Hanner, doctora Josefina, doctora Claribet, gracias por ese respaldo a nuestra persona y a la institución. Un abrazo, doctor. Todos y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy amable, muchas gracias. Bueno, pero vamos, decía que hasta las 2:15 hablábamos para tener estos minutos, ya también tengo otro compromiso, y poder conversar sobre que teníamos días que no hablábamos. La idea era bueno, el grupo que estaba allá, había una sala ya presencial en la Universidad de Chiriquí, ya no están, ya nos agradecieron, pero bueno, pero que quiero aprovechar la oportunidad para que conversemos acá más en familia, ¿ya? Teniendo en cuenta que, vamos a decir que se cerró el compromiso para la Universidad de Chiriquí. Cuéntenme, yo había invitado a varios de ustedes para que hiciéramos algún tipo de intervención con algunos minuticos. Pues doctor, yo, si me lo permite, yo estoy, bueno, pues agradecido con el diplomado que me hizo favor de invitar, al igual que todos mis compañeros en lo personal. A mí me sirvió mucho para diferenciar varios conceptos importantes, precisamente el que hablaba hace ratito en la conferencia, ¿no? De docente, investigador, ¿no? Que en realidad es una sinergia para ver más allá y ser más analíticos y ver todos esos conceptos tan importantes de la epistemología, la complejidad y que pues, forman parte para seguir sumando en las cuestiones de la investigación. Como lo mencionaba, ¿no? La cuestión del COVID que ha, pues así que roto varios paradigmas, ¿no? Y que por ahí, pues de pronto hay situaciones que se están saliendo de control y que también es importante, pues tomar el hilo. Creo yo que con lo que me quedo es con todo lo que aprendí en ese diplomado,
para ser más analítico y más puntual y más concreto. Sería mi participación rápida y le agradezco mucho la invitación a esta ponencia. Muy amable, doctor. Muchas gracias. No, no estaba solicitando nada, pero aprovecho entonces. Yo nada más estaba tratando de hacer aquí en mi cabecita como una suerte de reflexión a partir de los resultados que muestra. Y la verdad es que pensando en esa parte de cuando se dice que es muy marcada el individualismo. Y pienso en esa parte de, si se supone que estamos tratando en esta parte de, pues, asumir la parte de lo dialógico y fuimos muy individualistas, pensar en esa parte, ¿qué es lo que generó el que nos hayamos enfocado más hacia el individuo, hacia trabajar en nosotros mismos y no con el otro? ¿Qué tipo de estrategia podríamos realizar para que eso no suceda? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Es realmente el proceso evolutivo como ser humano? ¿Es el entorno? ¿Es nuestra formación? ¿Es la premura del tiempo? ¿Es no generamos de reflexión primero hacia nosotros para poder compartir con el otro? ¿O cuáles son esos indicadores que pudiéramos ayudar a salvar en una próxima situaciones como bueno, estas? Agradecida por la jornada, me retiro a iniciar clases. Muchas gracias, muy amable. Sí, doctora Angélica, continúe. Ajá, entonces, eso es lo que trato de rescatar en esta parte, y que la verdad, pues pensando en este proceso, porque entonces, ¿hasta dónde realmente dialógica nuestra participación? ¿Hacia dónde vamos si a pesar de estar en este contexto, lo que estamos haciendo es muy individual? ¿Cómo estamos observando al otro? ¿Realmente estamos inmersos en un contexto en el que asociamos que vivimos en comunidad, en que lo que yo reflexiono le tiene al otro y lo que hace el otro también me impacta a mí? ¿O ya es todo nuestro proceso que nos quedó enmarcado en esa parte, no? Gracias, doctor. Sí, no, doctora, y las preguntas, acá le decimos en el lenguaje corriente, son las preguntas del millón, son, ¿verdad?, totalmente válidas y motivo de mayor profundización sobre, fíjese que elementos culturales, elementos circunstanciales, elementos de las dispositivos, de las estrategias pedagógicas, elementos, digamos, de la condición humana. Yo por sugerir una de las tantas cosas, el abordaje desde lo sociológico, desde lo psicológico, desde bueno, todo eso que hay que ponerlo en el tapete precisamente y que condición para que emerja también lo dialógico. Yo incluso hay una expresión, en algún momento verdad, lo desarrollaré con un espacio más adecuado, la palabra amor, el concepto amor, o sea, el tema de la reciprocidad, por el dar y recibir, por la entrega, por el sentido, bueno, todos esos elementos. Y para plantearlo en contexto de la racionalidad dialógica, la racionalidad trascendente, ya donde está el tema de la motivación, o sea, es fundamental, ya, es fundamental. O sea, nosotros, a ver, hicimos un ejercicio, y yo creo que lo que más nos queda del ejercicio no son las cosas que de pronto pudieron haberse aprendido, o sea, de los demás, sino cómo no estamos incluso muy lejos de lo que estamos cuestionando, ¿cierto? Porque nosotros somos docentes. Entonces decimos, no, pero es que la educación y es que los estudiantes, y resulta que caemos a veces en lo mismo. O sea que esto es un camino abierto realmente para seguir desarrollando mucho más. Muchas gracias por esa magistral participación. Bueno, ¿qué le parece? Son las 2:10. ¿Habría otra participación para ver si cumplimos
con la idea de que fuese hasta las 2:15 o ya volvemos a otro compromiso. Bueno, por lo que veo ya se cumplió, digamos, y espero pues que yo los quise invitar acá al equipo de seminario porque íbamos a hablar sobre el tema, ¿verdad?, del diplomado. Con mucho más razón invitarlo. Pero, ¿verdad?, la invitación del doctor Victoriano fue precisamente para el proceso de inducción, como lo señaló ahorita, no sé si es la vicerrectora de la universidad, y bueno, aprovechábamos y nos veíamos y seguíamos en el proceso. Entonces, muy agradecido por haber aceptado pues la invitación, muy agradecido por el doctor Victoriano, que no sé si todavía sigue conectado por aquí, y a los colegas de acá de la universidad por todo el apoyo. Bueno, un abrazo, Dios les bendiga, que nos seguimos viendo, seguiremos. Muchas gracias, doctor Chajim, por la invitación. Y aquí seguimos y cualquier cosa, aquí estamos al orden. Bonitas semanas. Muchas Saludos a gracias. todos. Igualmente. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Saludos. Saludos. Bye. Gracias, un abrazo. Hasta luego y gracias, profesor Chajim. Hasta luego, muchas gracias, doctor. Mamá, tengo que pagar